Propuesta semanal, domingos a las 8 a.m. por Telesistema, un canal de emociones. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Carlos Pimentel. Él es director de contrataciones públicas, que es el organismo que regula, maneja la llamada ley de compras y contrataciones, la 34006, modificaciones, reglamentos, etcétera. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, un placer estar con ustedes siempre en Telematutino. Muchas gracias. Buenos días, feliz año. Igual, bienvenido. Todavía se puede felicitar el día 11. Pero claro, Sí, sí, todavía sí. en enero el mes entero se vale. Así No, es. gracias, porque yo sé que el licenciado Pimentel está muy atareado en estos días, muy solicitado en los programas. Y vamos a tratar de aclarar muchísimas cuestiones, básicamente sobre la ley de fideicomiso, que es lo que está en el centro del debate. Ambos estuvimos en el almuerzo con el presidente y casi todas las preguntas rondaban en términos del párrafo del proyecto, que no sé si se modificó o se aprobó ayer, que nos decía que, bueno, que debe de cumplir con los principios de la ley de compra y contratación, no propiamente con la ley, y el ingrediente de que cada fideicomiso tendrá una especie de reglamento de compra, que eso despierta suspicacia de que pueda ser una especie de traje a la medida para cada fideicomiso. Sí. Vamos a comenzar por ahí. ¿Por qué? Por los principios de la ley. Sí. Bueno, lo primero que tenemos que señalar que actualmente y en este momento los fideicomisos públicos se rigen por los principios de la ley de compras y contrataciones. Entiéndase el principio de transparencia y publicidad. Red Vial, Parqueate RD transan en el portal transaccional a través de la estructura programática del Ministerio de Obras Públicas, porque no puede ser diferente, porque el fideicomiso no tiene estructura programática, presupuestaria como tal. Entonces lo tiene que hacer a través del ente, en este caso, de Obras Públicas. Hay participación, hay ofertas, hay libre competencia, hay adjudicación, hay contratos de los fideicomisos. Actualmente, lo que estamos planteando ahora es, bueno, y yo creo que usted lo señalaba muy claro, Red Vial no transaba a través de la ley 340, lo está haciendo ahora. Y Ahora se está cumpliendo la ley. es así. Y no solamente eso, sino que desde el inicio de la gestión hemos sido muy claros sin número de opiniones y consultas por escrito, que es criterio de la dirección que los fideicomisos públicos deben estar sujetos al marco normativo de las contrataciones. Por un simple hecho, manejan fondos públicos, por ese solo hecho. Por eso, tanto en el proyecto de ley de fideicomiso como el proyecto de ley que está en el Senado de contrataciones públicas, se pensó que los mismos no puedan entrar en contradicción, sino que puedan ser complementarios. Según leí en la prensa ayer, la decisión de la Cámara de Diputados que aprobó en primera lectura el proyecto, parece ser que integran la modificación de que los fideicomisos estén sujetos a la aplicación de la ley. Lo están poniendo expresamente. Desde mi punto de vista, que queden los principios o que se ponga expresamente la ley, para mí no hace la diferencia. Para mí, los legisladores tienen ahí un amplio debate como insumo para tomar la decisión. Si queda en el proyecto de ley que es sobre la base de los principios de la ley y además que los fideicomisos van a elaborar un reglamento, pero que es aprobado por la Dirección General de Contrataciones. O sea, la autoridad, el órgano rector de las contrataciones, como lo es para un ministerio, una dirección, un ayuntamiento, un hospital, lo será para los fideicomisos, porque es el órgano rector que va a aprobar ese reglamento y va a tener una revisión si el mismo cumple los principios, que es lo que da origen a la ley 340, son sus principios. Entonces, en el proyecto de ley también, que está en el Senado de Contrataciones Públicas, establece muy claro y ya de manera expresa que los fideicomisos serían objeto de la aplicación de esa ley. Y también manda a la elaboración de reglamento especial. Y lo del reglamento especial tiene mucho sentido, porque no podemos pensar, y a veces hace muy difícil intervenir en el debate con este tema, que
la aplicación de una normativa, como es la 340, tiene las mismas características aplicarla en un ministerio, en un ayuntamiento o aplicarla en un fideicomiso. Porque eso es aceptar que un fideicomiso es un ente de la administración pública y no es un ente de la administración pública. Es un vehículo jurídico, es un instrumento financiero, tiene características y tiene particularidades. Entonces, eso es lo que confunde. ¿Perdón? Eso es lo que confunde, Carlos. Y un tema, y escúchame, puedes seguir después con la exposición, pero el hecho de que en el caso de Red Vial antes no se cumplía con las licitaciones y ahora sí, entonces eso lo hace muy débil, porque dependiendo de quién esté, es que se va a cumplir con la ley o no. Pero precisamente por eso se ha decidido elaborar un proyecto de ley que regule los fideicomisos. Porque el problema... Eso le dará más garantía. El problema es que en el país, luego de la aprobación de la ley de mercado hipotecario y fideicomiso del 2011, se elaboró el reglamento de esa ley en el 12 que menciona los fideicomisos públicos. Y desde esta fecha hasta ahora se han creado innumerables de fideicomisos públicos, pero no están regulados. Y si al día de hoy los fideicomisos públicos que existen están sobre la base del cumplimiento de las disposiciones de las normativas de contrataciones públicas, ha sido por la voluntad de quienes estamos hoy. Pero mañana puede pasar otra cosa. De ahí la importancia de tener una ley. Y por eso está en el Congreso la ley. Y la ley establece, el proyecto de ley establece, y es el objeto, cómo funciona un fideicomiso público, cómo se constituye, cómo se estructura, cuáles son los mecanismos que tiene para el control y la transparencia. Tienen control de Contraloría, Cámara de Cuentas, control legislativo, control social, acceso a información pública, superintendencia de bancos. Pero el exceso de apetito por ese tipo de instrumentos no llama la atención. Mira, yo no veo un exceso de apetito. Yo veo un instrumento que permite al Estado desarrollar proyectos de interés social, proyectos colectivos, que esa figura lo viabiliza. Y hay experiencias importantes. Por ejemplo, una que a mí verdaderamente me llama la atención, un destino turístico y un polo turístico que surge de un fideicomiso, es Cancún. Cancún surge de un fideicomiso, por poner un ejemplo. Digo, porque siempre se ponen ejemplos de fideicomisos que fracasaron, y hay fideicomisos que fracasaron. ¿Cómo fracasaron las empresas públicas en la República Dominicana? Entonces no hay forma de tú extrapolar que un fideicomiso pueda fracasar por alguna razón y que una empresa pública no. Aquí fracasaron las empresas públicas. Incluso las empresas públicas fueron parte de un proceso de privatización, con una ley de capitalización. Entonces, cuando hablamos de fideicomisos públicos, la verdad es que no estamos hablando de transferir al sector privado. No quiere decir eso, porque es un fideicomiso público. Y el origen de un fideicomiso público será público mientras esté en vigencia el fideicomiso público. No tiene forma de transitar a ser un fideicomiso privado, porque su surgimiento es público, ni es un fideicomiso mixto. Entonces, esta ley lo que regula es los fideicomisos públicos. Y como son fideicomisos públicos que administran fondos públicos, están siendo objeto de control, de fiscalización de todos los entes del Estado. Contraloría, Cámara de Cuentas, control legislativo, control social, porque permite el acceso a información de toda la información de los fideicomisos, que es como debe ser, es como debe funcionar, y además de la superintendencia de bancos, por una razón muy particular. Entonces, los mecanismos de transparencia, de control, están incluidos en el proyecto de ley. Con relación a la ley de compras y contrataciones, bueno, en la actualidad están transando en el portal, en el pasado sí no estuvieron, o como la constitución del fideicomiso Juan Bosch, que ese sí expresa de manera muy clara que está excluido de la ley 340. Ese lo dice. Lo dice expresamente. Y da una vuelta el fideicomiso para decir que está excluido de la ley 340, pero que iba a haber un reglamento que se constituya. O sea, lo mismo que estamos discutiendo es cómo han estado operando, pero sin regulación. Sin regulación, porque el problema es el vacío de los fideicomisos. ¿Cómo se regula? Después hay otros aspectos que tú puedes estar de acuerdo o no con los fideicomisos, eso es legítimo, eso es discutible. Eso de que haya un consejo que de 5 o 3 sean del sector privado. Sí, eso ha sido cuestionado. Bueno, por mi parte, eso se puede revisar también.
Lo importante es entender que el fideicomiso, el régimen de control del fideicomiso, vamos a llamarle régimen interno de control del fideicomiso, es la fiduciaria. La fiduciaria tiene un rol fundamental y destacado en ese control del fideicomiso. Entonces, tiene un peso importante porque tú te refieres al comité técnico. Sí. El comité técnico del fideicomiso, que hasta ahora creo que está 3 y 2, como señala, es un elemento que de mi parte también se puede ¿Y ese revisar. comité técnico sería el de compra también? Esa es una muy buena pregunta, porque tenemos que identificar cuál sería la composición del comité de compra de un fideicomiso, que no es la composición del comité de compra de cualquier ministerio o de una dirección, porque la estructura organizativa es totalmente distinta y diferente. Entonces, va a depender de la estructuración del fideicomiso, pero regularmente el comité técnico juega un rol importante en cuanto a la conducción de los procesos de contratación. Pero el propio fideicomiso también pudiera estar creando una comisión de contrataciones públicas, como hacen las empresas públicas o como hacen las empresas privadas, cómo se constituyen. Podemos poner un ejemplo muy claro. El Banco de Reserva, que está al margen de la Ley 340, ¿cómo compra el Banco de Reserva? Tiene su reglamento interno de funcionamiento. Refidonza, que está al margen de la Ley 340 como empresa pública, ¿cómo compra Refidonza? Tiene su propio reglamento de funcionamiento. Pero ¿por qué tiene que existir el reglamento propio para instituciones particulares? Es que no estamos hablando de instituciones, estamos hablando de un vehículo jurídico, un instrumento financiero. Es totalmente distinto. No, yo estoy hablando de que tienen sus propios reglamentos, el de Reserva y Refidonza, a eso yo me refiero. Están excluidos de la Ley 340. ¿Pero por qué? De manera muy clara. ¿Y usted cree que está bien? De manera muy clara. Yo creo que está bien. Creo que está bien porque, y vamos a hablar del caso de Banreserva de manera muy particular. Banreserva está en el sector financiero, regulado por el sector financiero, y para competir en el sector financiero tiene que estar en las normas del sector al cual pertenece. Tiene que estar regulado por esas normas. Imagínense que el Banco de Reserva, además de la regulación que tiene por el propio sector, nosotros le metamos también otras regulaciones. Yeah. Va a competir, es muy difícil. Carlos, y el temor al tema del endeudamiento, que hay unas declaraciones interesantes ahí de Pancho Álvarez, ex coordinador de Participación Ciudadana, Sí. y de muchas personalidades, el temor de que, bueno, se endeudan. Mira, RD es Vial, un por tema- ejemplo, es un- RD Vial, pero cuando se extingue el fideicomiso y pasan los activos y los pasivos al gobierno, es posible que haya una deuda que el gobierno la tenga que asumir. Sí. Ese es un tema muy interesante y es importante que se discuta. De acuerdo a lo que leí en la prensa, también en la lectura de ayer en la aprobación, creo que le agregaron una disposición que establece que ese nivel de endeudamiento tiene que ir aprobado por el Congreso. ¿Qué es lo que establece la Constitución? Yo pienso que los endeudamientos, si no tienen un trámite congresual y una aprobación del Congreso, como tal no podemos asumir como endeudamiento. Serán endeudamientos del propio fideicomiso. Y por eso también, para analizar como cada aspecto y cada tópico vinculado al endeudamiento, también habría que ver las características de cada fideicomiso al momento de constitución, de creación por decreto y al momento que va al Congreso Nacional. Yo creo que ahí sí es importante tener las previsiones, los niveles de fiscalización, porque es un mandato del Congreso Nacional en su rol de fiscalización, garantizar los niveles adecuados de endeudamiento, de transparencia, de garantías y lo que implica el endeudamiento. Yo creo que ese es un punto que si existen propuestas de establecer mayores niveles de control, de manera que el fideicomiso no vaya a convertirse en una deuda invisible, como yo le denominé en una ocasión al nivel de endeudamiento de los hospitales en el país, de más de 3.000 millones de una deuda invisible. Digo invisible porque no estaba circulando por los sistemas financieros y administrativos del Estado. Pero existen. ¿Existen? Digo, existen. Es Sí, decir, sí. son, aunque no circulen, pero... Sí, pero no, están, claro, están. Entonces sí, yo estoy de acuerdo que debe haber toda la claridad en la ley que pueda evitar dudas con relación al tema del endeudamiento. Todo lo contrario, nosotros tenemos que ir cerrando las brechas
que sea un instrumento jurídico, cualquier ente tenga la capacidad de endeudarse sin ningún control de crédito público y mucho menos sin ninguna aprobación del Congreso. Yo creo que en el proyecto de ley hay una disposición que lo garantiza, pero si se puede establecer mayores niveles de claridad y mayores niveles de control, también es bienvenido. Yo creo que eso es saludable. Y a mí me queda muy claro que la aprobación o no de endeudamiento, o sea, deuda pública, deuda soberana, tiene un tratamiento en el Congreso. Vamos a una breve pausa, Carlos Pimentel, porque nos quedan todavía muchas inquietudes en relación al fideicomiso público. Propuesta semanal, domingos a las 8 a.m. por Telesistema, un canal de emociones. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos contando con la participación del licenciado Carlos Pimentel, quien es el director de contrataciones públicas. Las compras y las contrataciones públicas era un tema que no era tocado en el pasado. Luego hubo una ley, hubo dos profesionales que te antecedieron. Eric Hassin. Y bueno, y la otra persona que estaba antes. Lo cierto es que el tema cada vez más cobra relevancia en el sentido en que queremos tener un gobierno más transparente y que haya menos manejo que puedan ser ligados a la corrupción. Se pensaba que con la ley y Yocasta Guzmán hablaban del tema, bueno, pues se pensaba que era suficiente. Luego salieron a relucir muchas distorsiones y mucha interpretación de la ley y muchos procesos que no fueron acogidos a la ley y a los reglamentos. Hemos visto que en tu gestión tú has devuelto muchas cosas y has hablado de corregir muchas cosas y de los retos que todavía tiene la institución para hacer las cosas por el librito. ¿Cómo se avanzó en el 2022 en ese sentido? Tú has visto una conferencia de retos y desafíos. Sí. Esos retos se cerró alguna brecha y los desafíos ya son menos. Bueno, tal vez lo primero a señalar es compartir cuál es la visión que tenemos con relación al sistema de contrataciones y hacia dónde entendemos que debe transitar. Creo que hay tres componentes que son fundamentales de un sistema de contrataciones robusto. El primero está relacionado a fortalecer los niveles de transparencia, de control, que cuente con un sistema de consecuencias, que permita garantizar la protección del erario público. Yo creo que con relación a ese componente en la República Dominicana hay como mucha claridad. Hay tanta claridad que casi siempre es el único componente que se toca. Y cuando hablamos de contrataciones públicas, hablamos de transparencia, de control y de corrupción. Y es normal que así sea, porque una de las áreas de mayor riesgo, una de las áreas que históricamente ha servido para el enriquecimiento ilícito, ha sido las contrataciones públicas. Y de manera más enfática, las construcciones de obras públicas. Esa ha sido la historia del país. Y con relación a ese componente importante. Ahora, hay dos componentes adicionales de lo que debe ser un sistema de contrataciones para que sea robusto, que nosotros estamos tratando de impulsar las acciones que permitan su desarrollo y que se puedan afianzar. Y el segundo componente es la eficiencia. Y debe haber un equilibrio. ¿Pero la eficiencia en qué? Debe haber un equilibrio entre transparencia y control y eficiencia. Eficiencia en cuanto a los tiempos de contratación. Una de las palancas fundamental de cualquier Estado para motorizar la economía es la inversión pública. Y la ley de contrataciones juega un rol fundamental para generar esa dinámica económica, esa generación de empleo. Entonces, la eficiencia en las contrataciones. En el sistema de contrataciones se ha capacitado a todos los actores con relación a las normas, las políticas, qué dice, qué no dice, pero muy poco se ha hecho de cómo ser gerente de una unidad de compra, de cómo gestionar un comité de compra, de cómo reducir los tiempos de las contrataciones. Al inicio de este gobierno, el tiempo promedio de una licitación entre convocatoria y adjudicación era 150 días. Eso es mucho tiempo. Y esos 150 días están dados no por la ley, están dados por las capacidades gerenciales en una unidad de compra. Al día de hoy, promedio entre convocatoria y adjudicación son 75 días.
que parece aceptable, 75 días, pero parece aceptable dependiendo del objeto de la contratación. Si es para contratar un acueducto, una carretera, un puente, 75 días pareciera ser un tiempo razonable, Sí. pero no así para comprar 10 vehículos o para comprar 50 computadoras. O medicamentos. O los medicamentos. Entonces nosotros en el proyecto de ley estamos planteando una modalidad de contratación que se conoce como la licitación abreviada, que es una combinación entre el objeto y el umbral. Si es un puente puede tener más tiempo, pero si es 10 camionetas, si es 50 computadoras, el tiempo de contratación puede ser menos. Entonces, el tema de la eficiencia, estamos enfocados en el tema de la eficiencia, porque debe haber un equilibrio entre ambas cosas. Y el tercer componente de las contrataciones es el más importante, y es el que en cualquier país desarrollado se enfoca en el desarrollo, como las contrataciones públicas, como el 32% del presupuesto general de la nación que está destinado para adquirir bienes, servicios y obras, puede servir para generar una dinámica económica de participación en igualdad de condiciones de todos los sectores. O sea, estamos hablando de las compras para el desarrollo o democratizar las compras públicas. Actualmente, la ley habla de que al menos el 20% del presupuesto de las instituciones deben ser dirigidos a procesos para las MIPYME. El 98% de la estructura empresarial de la República Dominicana son MIPYME. La ley dice el 20% de los procesos deben ser dirigidos a las MIPYME. Nosotros cerramos el año superando con creces el nivel de participación de las MIPYMEs. Pero no solamente las MIPYMEs, sino también la MIPYME industrial. Se emitió un decreto que establece y da prioridad a la MIPYME industrial. Por ejemplo, como un ejemplo reciente, el pan que se compró, las teleras para Navidad, fue un proceso de los comedores económicos dirigido a las MIPYME industriales para que participen de manera muy clara esa cantidad de panadería o cocina que pudieran brindar ese servicio. O por qué no, en esa mirada también de las compras para el desarrollo, la ley establece que al menos el 5% de los procesos debe estar dirigido a las MIPYME mujer. Al día de hoy, 12% del presupuesto de las instituciones promedio han sido destinados a las compras MIPYME mujer. Pero también se ha aprobado un decreto y próximamente una política para la compra sostenible. Con eso vamos a dar un salto extraordinario, porque el Estado tiene que desarrollar los mecanismos que permitan adquirir bienes, servicios y contratar obras con los niveles de calidad sobre la base de la necesidad que tiene. O sea, nosotros tenemos que empezar a incluir criterios de sostenibilidad en las compras, tenemos que empezar a incluir criterios ambientales en las compras, pero también en el marco de esas acciones que impulsamos de contrataciones para el desarrollo, que también en todo el territorio nacional, solamente este año, esto es un dato interesantísimo, más de 100 ayuntamientos empezaron a transar en el portal. Y eso es importante porque eso genera más control, más transparencia, pero también las adquisiciones de bienes y contratación de obras que van al territorio están siendo monitoreadas por la sociedad, por el periodismo, por el órgano rector, y permite tener unidades de compra en todo el territorio nacional. O el hecho, que lo señalaba hace un momentico, que 70 hospitales del país también están transando a través del portal. Y eso nos puede ayudar, no solamente a los niveles de control, sino eso nos puede ayudar a generar en el territorio lo que se conoce como economía de triple impacto. Yo me pregunto, ¿qué compra un hospital? El hospital te compra medicamentos, te compra insumos médicos, pero el hospital te compra plátano, huevo, arroz, leche. ¿Dónde lo está comprando el hospital? Lo ideal es que esté comprando a los productores de ese propio territorio donde está el hospital, como una forma de que circule y de contribuir en el territorio. Entonces, esa mirada de las contrataciones para el desarrollo la estamos impulsando a través de normativas como decretos, digamos 3 decretos presidenciales, políticas de la Dirección General de Contrataciones, y todas esas políticas, esos decretos, las hemos recogido y están ya en el proyecto de ley que se encuentra en el Congreso. De manera que cuando se apruebe la ley, nos dé mucho más fortaleza para poder tener un marco normativo que regule el sistema de contrataciones desde la perspectiva de transparencia y control, que tiene que estar, eficiencia y las contrataciones para el desarrollo. Porque la realidad es, y eso mucha gente cuando me escucha le choca, el sistema de contrataciones en ningún país debe ser un sistema anticorrupción. La Dirección General de Contrataciones no es una unidad anticorrupción. Claro, las circunstancias históricas
de la República Dominicana ha convertido a la Dirección General de Contrataciones en un ente que juega un rol importante en la prevención o en la colaboración con los organismos de investigación o de control para reducir el dispendio a través de las contrataciones. Y en esta gestión, los niveles de coordinación con los entes de control, con la Cámara de Cuentas, con Contraloría, con Procompetencia, con el Ministerio Público, para garantizar la colaboración y la política de prevención y reducir el dispendio, ha sido importante, tan importante que el nivel de interoperabilidad, de intercambio es muy fluido y eso ayuda a fortalecer los controles. Ahora, la garantía es que eso pueda permanecer en el tiempo, que eso se pueda sembrar en la administración pública, y por eso tratamos que todo lo que hacemos lo estamos dejando en una política, en un decreto, en una ley, en una disposición y en una cultura, de manera que sea la sociedad que defienda lo que se ha hecho correctamente. Caray, nos faltó tiempo, pero te esperamos pronto, Carlos. ¿Cómo no? Gracias. Independiente del debate del fideicomiso. Muchas gracias. Nos vamos a comerciales, regresamos. Propuesta semanal, domingos a las 8 a.m. por Telesistema, un canal de emociones.